Bueno, el día de hoy le voy a hablar acerca de la radiografía de tórax relacionado con el tema de con la cátedra de imagenología. Antes de entrar a la radiografía de tórax, sabemos que es importante conocer acerca de la superficie del tórax. Generalmente el tórax está situado entre el cuello y entre el abdomen. Tenemos que superiormente va a estar limitada por la base del cuello, inferiormente va a estar por la borde inferior de las costillas y también por el diafragma. Anteriormente, bueno, cada cambio está por el borde por el esternón y por los cartílagos costales. Lateralmente está por las costillas y posteriormente está por la columna torácica, sí, por la columna torácica. Como bueno, acá se lo mira mejor. Tenemos que al hablar acerca del esqueleto óseo, se le podemos dividir que la caja está compuesta por la caja torácica, tiene la presencia de las 12 vértebras torácicas de T1 a T12, también está compuesta por 24 costillas que van a ser de 12 pares, no se divide de verdaderas, tenemos a las falsas y a las flotantes verdaderas, que son directamente del esternón, tenemos a las falsas, bueno, las verdaderas, bueno, de 1 a las 7. Séptima costilla, las falsas, en cambio, se unen del esternón a través del cartílago hacia el cartílago de las costillas. Van a ser de la 8 a la décima y las suplantantes van de la onceava a la doceava, que generalmente que no se van a unir con el esternón. Al hablar acerca del esternón, está compuesta por varias estructuras, por ejemplo, y esta es la parte anterior del tórax. Está compuesta por varias estructuras como la escotadura yugular, el manubrio del esternón, el ángulo de Lois, también está compuesta por el cuerpo y la apófisis sifoides. Al hablar acerca del esqueleto óseo, también es importante hablar acerca de las articulaciones costovertebrales. Bueno, como su propio nombre dice, que van a ser entre las costillas y las vértebras, las articulaciones esternocostales, que van a ser entre los cartílagos costales de las costillas 11 a la séptima y también que relaciona con el esternón. Ahí tenemos las articulaciones costocondrales, en cambio, estas van a ser con las costillas óseas, que se unen las costillas óseas con sus cartílagos costales y las y articulaciones intercondrales que va a estar entre los cartílagos costales de las costillas falsas de la 8 a la décima que permiten cierta movilidad y elasticidad hacia el tórax. De ahí vamos a hablar acerca de radiografía y los criterios. Existen ciertos criterios que me permitirán saber si una radiografía está bien realizada. Por ejemplo, en el primero van a ser la identificación y la orientación correcta. Tenemos que deben incluir tanto los nombres del paciente, la fecha, el marcador de laterales si es derecho y izquierdo. Tenemos también en el segundo apartado va a ser la inspiración adecuada. Generalmente deben visualizarse 10 costillas posteriores por encima del diafragma para confirmar con una buena inspiración. El segundo y tercero va a ser el centrado correcto de la tráquea debe estar alineada a la columna vertebral y las clavículas simétricas respecto al esternón. Ahí tenemos el cuarto paso que es la exposición de penetración correcta. Esto quiere decir que la columna torácica debe verse como tenue detrás del corazón. Si está muy visible, quiere decir que está sobrepenetrada y si no se ve, está subpenetrada. La posición del paciente, bueno, esto depende, la posición puede ser erigida o supina, como se requiera. Y el campo cubierto completo, imagen debe incluir los vértices pulmonares hasta los ángulos frénicos y laterales del tórax. De ahí tenemos algo importante que decir acerca de lo que es prisma. Eso, acerca de eso. Acerca de lo que es Prisma. ¿Qué es Prisma? Prisma es una mnemoteña clínica que sirve como una guía sistemática para analizar una radiografía de tórax. La primera, la P, está relacionada con las partes blandas y los huesos. Generalmente debemos ver las estructuras óseas como la clavícula, las costillas, la parte anterior y posterior de las costillas, las escápulas, también la columna vertebral y tejidos blandos y adyacentes. Tenemos que relacionada a la P, que va a ser la relación y región mediastínica. En este caso, quiere decir
que vamos, bueno, debemos observar si la tráquea está centrada, si el mediastino, en cambio, si tiene un buen tamaño, forma, se analiza si hay desplazamientos que sugieran el colapso pulmonar o masas. De ahí tenemos el otro apartado que está relacionado a la inspiración. Al hablar acerca de la inspiración, debemos contar las costillas anteriores visibles. Una inspiración adecuada generalmente va a mostrar las costillas anteriores por encima del diafragma. En cambio, bueno, esto va a garantizar una imagen diagnóstica fiable. En cambio, si tenemos una proyección de póster o anterior, debemos contar las 10 arcos costales posteriores. Al hablar acerca de la sombra y silueta relacionada al prisma, en la sombra silueta, en cambio, debemos evaluar los bordes del corazón, el diafragma, cualquier sombra o consolidación de los campos pulmonares. La pérdida de silueta podría estar indicando una patología pulmonar. Tenemos que el mediastino, ahí tenemos M del prisma del mediastino, revisar nuevamente las estructuras mediastínicas, enfocándose en los posibles estanchamientos, bueno, que podrían estar existiendo. Em, en el mediastino es muy importante hablar acerca de los arcos cardíacos. Por ejemplo, en el lado derecho tenemos arco cardíaco superior e inferior, en cambio, en la izquierda superior, medio inferior. El superior del lado derecho está relacionado con la vena cava, el inferior del lado, ¿cómo es? Del lado derecho está relacionado con la aurícula derecha, es con la aurícula derecha, como podemos ver esta parte de aquí. De ahí en el lado izquierdo tenemos superior, medio inferior, como acabé de decir. La superior está el callado de la aorta, el inferior, la arteria, el medio, perdón, está la arteria pulmonar y inferior es el ventrículo izquierdo. En la última parte de la prisma está la evaluación de los ángulos costofrénicos y diafragma. Tenemos que se debe visualizar el ángulo costofrénico, estén nítidos, el diafragma cóncavo y simétrico. Tenemos a los ángulos costofrénicos, a los ángulos cardiofrénicos. También tenemos que visualizar la silueta del corazón. De ahí comenzamos con la radiografía de tórax. La rayos X, su principio físico es la emisión de rayos X que atraviesan el cuerpo y son absorbidos diferentes por los tejidos. Aquí las terminaciones técnicas que vamos a utilizar son la opacidad. La opacidad quiere decir que, bueno, podemos verlo como blanco o gris, mayor absorción de rayos X. También tenemos la claridad desde negro, gris oscuro, quiere decir un paso libre de los rayos X. Y las densidades, dependiendo a la estructura que estemos enfocando. Por ejemplo, aquí les puse en el caso de metal, que va a ser un blanco, como es un blanco brillante. El blanco brillante pueden ser las balas o de prótesis. De ahí tenemos el hueso, que va a ser blanco. Generalmente la estructura asocia calcificaciones. En caso relacionado a tejidos blandos, puede ser músculo, hígado, diafragma, entre otras. Grasa va a ser de gris oscuro, las líneas de grasa subcutánea, eso va a ser, y el aire va a ser negro, ya que como los pulmones, la tráquea, los bronquios y el tubo digestivo. Ya. De ahí les voy a hablar acerca de la radiografía de tórax, ya, pero con la ayuda de este visualizador de rayos X, podemos visualizar, bueno, con las costillas, deben estar visibles, bien visibles y deben ser simétricas, ya, para si no presentaría alguna alteración. En el caso de las costillas, tenemos que observar tanto las anteriores, la curvatura anterior y las posteriores. Generalmente, bueno, primero estamos evaluando una imagen posterior anterior, y cabe recalcar las escápulas, que en este caso, bueno, deben estar parcialmente proyectadas y fuera del campo pulmonar. Las vértebras torácicas, que parcialmente proyectadas, ¿qué digo? Vértebras torácicas visibles en el centro y alineadas detrás de la tráquea y del corazón. El número proximal, como lo podemos ver aquí, debe ser visible en ambos lados, por ejemplo, aquí. Y si se le puede ver de ambos lados. De ahí tenemos que los pulmones, relacionados a los pulmones, los campos pulmonares, tanto el derecho y el izquierdo, se examinan las simetrías, si existen las opacidades, que sería indicativo de la consolidación y distribución.
distribución del aire. También vamos a observar los cilios pulmonares, como se ven, se ven como sombras, esas sombras vasculares cerca de cada pulmón. Ahí tenemos que los lóbulos pulmonares, tenemos en la derecha, como sabemos, el superior, medio inferior, y el lado izquierdo, el superior y inferior. En relacionado a la silueta del corazón, la silueta del corazón o silueta cardíaca en la línea media inferior. También vamos a visualizar en el caso del borde derecho, el borde izquierdo, borde derecho, la aurícula derecha, el borde izquierdo, el ventrículo izquierdo y el arco aórtico, y sí, el arco aórtico que estaría por acá. Relacionada al mediastino, el mediastino vamos a visualizar la tráquea, se ve como una columna de aire central, el arco aórtico, se observa en el lado izquierdo del mediastino, por aquí. De ahí relacionado con el diafragma, generalmente tenemos cúpula diafragmática de derecha, va a estar más elevada precisamente por la presencia del hígado, que la izquierda. Los ángulos costofrénicos deben ser agudos y visibles, como los tenemos aquí, y el ángulo cardiofrénico entre el corazón y el diafragma deben verse nítidos. Si no indicaría un tipo de derrame. Por ejemplo, tenemos las sombras gástricas, que, bueno, por aquí no se puede ver, pero por acá, debajo del hemidiafragma izquierdo, hemidiafragma izquierdo, eso. Pequeñas bolsas, bueno, presencia de aire, eso. Tejidos blandos, revisar en caso del cuello, las axilas, las partes laterales, si existe la presencia de aire subcutáneo, ya. Tenemos que relacionado con la imagen, como dije, va a ser una imagen de proyección posterior a anterior adecuadamente, va a estar, esto quiere decir, bueno, va a estar centrada con inspiración y penetración adecuadas, como ya les había explicado antes, qué significa, se visualizan ambos vértices pulmonares y ángulos costofrénicos. Relacionados a los campos pulmonares, son simétricos los dos, bien insuflados predominantemente, lo que son, en este caso va a ser radiolúcidos, eso, radiolúcidos. Los campos pulmonares van a ser radiolúcidos, lo que indica una buena aireación pulmonar. No se observan opacidades vocales, es decir, las radiopacidades sugestivas a una consideración, como les había dicho. Los cilios pulmonares, las de localización y tamaños van a estar conservados, sin aumento, como pueden observar, sin aumento de densidad, es decir, de radiodensidad. De ahí tenemos el corazón y el mediastino. El contorno cardíaco se aprecia bien definido y las densidades van a ser radiopacas, como es característico de las estructuras sólidas. El mediastino no representa ensanchamiento ni desviación. Los senos costrofrénicos, libres y agudos, sin presencia de derrames pleurales, y lo cual se manifiesta como una radiopacidad basal. En cuanto al diafragma, como podemos que está aquí, debajo de los pulmones, ambas cúpulas se presentan como contornos definidos, como pueden verlo aquí, y posición habitual. Se observa una línea radiolúcida por debajo del diafragma. Eso, que se corresponde a las asas, a las asas intestinales con gas, sin evidencia de neumoperitoneo. En cuanto a las estructuras óseas, tenemos que las clavículas, las costillas, las escápulas y en los cuerpos, las escápulas y los cuerpos vertebrales con densidad radiopaca. Sin fracturas, como no se puede ver, no hay ninguna presencia de fractura aquí en la imagen, sin lesiones ni alteraciones estructurales visibles. Relacionado a las partes blandas, están sin masas, sin presencia de masas ni cuerpos extraños visibles. Las partes blandas muestran densidades homogéneas sin alteraciones. Quiere decir que la persona no tiene ninguna alteración vista a partir de los rayos X.